¿Alguna inquietud? Y disculpe, se me fue la conexión. Yo ya veo lo de los grupos, ya le mando su correo. Sí, gracias, gracias. Sí, eso que me ayude. Ángeles. Es por afinidad, no. Aquí sí es, mientras mejor trabajen, pues mejor. Los trabajos son bastante largos, ¿no? Al menos en la parte de diseño, prediseño. Les va a tomar un buen tiempo. Me faltaba con respecto a los programas. Acá localmente se maneja varios programas para análisis y diseño estructural. Aquí vamos a hacer análisis, ¿no? Verificar el comportamiento de edificios. Más no se va a diseñar con el programa. Eso ya lo verán para las personas que se vayan por esta rama en el itinerario de estructuras. Ahí verán esa parte. ¿Sí? Aquí lo que me interesa es verificar comportamiento del edificio. ¿Sí? El diseño lo hacemos manualmente. ¿Sí? Cantidad de acero, espesores de placas de acero, dimensiones de columnas, vigas, eso lo hacemos acá. ¿Sí? Pero el programa no va a diseñar, sino, eso no es el objetivo. ¿Sí? En cuanto a programas, pues pueden usar el de TAPS, bastante conocido. Podrían usar también el SAP 2000, que tiene sus semejanzas con el TAPS y incluso es de la misma familia, de la misma empresa. Otro programa que se ha usado o se está usando acá en el medio es el robot estructural, que es de la familia de Autodesk. Ha entrado en uso más por el Revit. Sí, en realidad el robot tiene su complejidad en el manejo, pero ha ingresado acá por el Revit. Sí, el Revit está muy usado por el tema de la interoperabilidad entre programas, ¿no? Realizar ahí mismo los cálculos, los planos, ¿no? Que conlleva mucho tiempo. Incluso materiales, ¿no? Materiales incluso podrían llegar a los presupuestos y demás, ¿no? Eso. Entonces podríamos usar el SAP, el TAPS, Robot. Sé que la universidad maneja también, tiene la licencia del CIPECAD. Ahí sí no les puedo ayudar, nunca lo he manejado. Hay otros, ¿no? En el medio, por ejemplo, el STAT Pro, el RISA y más, ¿no? Hay muchísimos más, ¿sí? Eso les puedo comentar. Entonces, con que ustedes usen el Robot, el SAP o el ETAPS, no hay ningún problema, ¿sí? Ya queda a su criterio. ¿Qué más? Eso con respecto a esos temas varios, ¿no? Listo, entonces arranquemos este último capítulo y el más largo, ¿no? A ver, sí lo observan, ¿no es cierto? ¿O no? El ACI. Sí. Ya. Vamos a partir con edificios de hormigón armado. Vamos a ir directo al prediseño y luego iremos a las verificaciones de disposiciones sísmicas. No vamos a darnos tantas vueltas, porque sí me interesa ver edificios en acero estructural, que hasta el momento la verdad es que no lo hemos logrado por el tiempo, pero esta vez vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces, en esta ocasión nos vamos a concentrar en edificios de hormigón armado. Eso está acá en el capítulo 18, ¿sí? De la CI, ¿no? 318-19. Me dice que las estructuras resistentes a terremotos. ¿Ya? Nos vamos a concentrar esencialmente en los pórticos especiales de momento. Fíjense que es la de sección 18.9. ¿Ya? En esta sección 18.9 siempre se va a estar vinculando con otros capítulos, ¿no? El capítulo 21, el capítulo 24, ¿sí? El capítulo 11, ¿sí? Siempre están vinculados, ¿no? Entonces, por el momento nos vamos a concentrar acá. Vamos a iniciar el día de hoy con el prediseño. Si estas diapositivas ustedes ya las tienen en el abajo y las pueden también revisar, ¿sí? Yo he planteado un edificio modelo que ya lo vengo usando varios semestres y digamos que me sirve para verificar todas las condiciones y las disposiciones del anexo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una descripción de este edificio. Antecedentes, ¿no? Se muestra el edificio, o el diseño más bien de un edificio de 4 niveles y un subsuelo. Sí, voy a apagar la cámara porque creo que no tiene mucho sentido, yo estoy acá. Se muestra el diseño de un edificio de 4 niveles y un subsuelo, ¿sí? En primera instancia se detalla el predimensionamiento de los elementos estructurales, es decir, losas, ¿sí? Recuerden que las losas pueden ser macizas, ¿no? O pueden ser nervadas. Las nervadas son las que más usamos acá. También se le llama losas reticuladas, ¿no?
losas reticuladas o losas alivianadas también. ¿Sí? Eso por el lado de las losas. Vigas, recuerden que un sistema especial de marcos de momento contempla vigas descolgadas, vigas peraltadas, ¿no? Es decir, vigas con una altura superior al espesor de la losa. ¿Sí? A eso conocemos como viga descolgada, ¿no? Olvídense del tema de vigas banda, ¿no? Yo sé que todavía lo usan a nivel residencial, pero eso ya, ese tipo de sistemas ya no se deben usar, ¿no? Sí, vigas banda, ¿no? Entonces, negado, eso ya no lo ocupamos, ¿no? Y obviamente el tema de columnas, ¿no? Y de ser necesario, muros estructurales. Si vamos a ver muros de corte, entonces esto lo vamos a incorporar. Esto con la finalidad de proveer al lector o estudiante una guía integral, ¿no? Además, se presenta el procedimiento para la obtención de las cargas gravitacionales, los fundamentos para la acción sísmica o lateral. Sí, que ustedes ya conocen la parte teórica, vamos ahora a aplicarlo. Las fórmulas, tablas y referencias se basan en el estado del arte actual, es decir, en los estándares internacionales y locales. ¿Sí? Y para ello, pues vamos a usar algunos materiales, fíjense. Tenemos un acero de 4200, ¿sí? Típico, ¿no? En otros países ya hay un acero de mayor nivel de fluencia, sí, creo que son 5240, algo así es. Pero todavía no ha llegado acá al país, posiblemente en los próximos años, ¿no? No vamos a diseñar cimentaciones, porque eso es parte del siguiente curso que ven en el octavo ciclo, me parece. Ahí ven cómo diseñar una cimentación, ¿no? Aisladas, corridas, combinadas, ¿no? De todo. Pero si fuera el caso, tenemos una capacidad admisible de 15 toneladas por metro cuadrado o 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y vamos a usar esencialmente dos tipos de hormigón, dos resistencias, ¿no? 210 y 240, ¿sí? Puedo usar más, ¿no? Un 280 podría ser, depende ya de las condiciones específicas de su proyecto, incluso 320, lo que sea, ¿no? Ahora ya se llega a esos hormigones de alta resistencia, ¿no? La estructura va a estar ubicada en Pichincha, Cantón Quito, de acuerdo a un estudio geotécnico, que esto recuerden que es previo al inicio de la parte de diseño. Se sabe que el perfil de suelo es tipo D, ¿sí? Entonces, esto para definir la demanda sísmica, ¿no? Y el proyecto está orientado a servicios de salud, es decir, voy a diseñar una clínica, ¿no? Una clínica privada en este caso, ¿sí? Ahí tenemos la arquitectura. Lo curioso de esto es que tenemos dos niveles de cimentación. Fíjense, por la parte izquierda tengo dos niveles de cimentación. Bueno, por acá habrá otra columna, ¿no? ¿Sí? Y por la parte de la derecha tengo otro nivel de cimentación. Entonces, esto lo que va a generar es un problema de comportamiento debido al cambio de rigidez, ¿no? Sí. Entonces, eso ya lo veremos tridimensionalmente en el modelo, ¿no? ¿Sí? Algo así, ¿ya? Entonces, bueno, en la parte izquierda tenemos tres niveles, 1, 2 y 3. Acá tenemos los niveles, ¿no? 795, 450, 105. Y en la parte derecha hay un nivel más, ¿no? A esto lo conocemos como, bueno, el proyecto lo conoce como un subsuelo, ¿sí? Que está en el nivel menos 240. Y el nivel de piso terminado de planta, bueno, del parqueadero sería menos 585, ¿no? Y por arriba tenemos un nivel de tapa grada, ¿sí? El tapagrada, al ser pequeño, pues no hay mayor influencia en cuanto a comportamiento sísmico, ¿no? Ya si fuera grande la losa, ¿sí? Muchas veces si se ocupa acá como bodega, puede ser como una sala de copropietarios, por ejemplo, para edificios altos, sí se utilizan. Y si esta área es bastante grande, pues ahí sí debo considerarlo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, de todos modos, ese nivel es del 1040, ¿no? Ayúdeme restando, por favor, para saber la altura del edificio desde la base. 795 más 585, ¿cuánto les da? 13,8. 13.8, ¿no? Esa sería la altura del edificio, ¿sí? Ese valor lo vamos a usar en algunas partes, ¿no? Entonces ténganlo presente, 13.8 metros, ¿ya? Esa es la fachada sur, ¿no? Así lo conoce la arquitectura. La fachada norte, es decir, en la parte posterior,
es la que ustedes ven ahí. También existe este desnivel, ¿no? Entonces, debo considerarlo en el modelo. Obviamente acá ustedes deben proveer un muro, ¿no? Se debería proveer un muro de contención. ¿Sí? Puede ser un muro o algo así. No sé en qué nivel ven muros. Me parece que igual es en el octavo ciclo. Entonces ahí deben determinar la dimensión, el espesor de la zapata y demás, ¿no? Calcular presiones y demás cosas. ¿Sí? Ya, pero no es parte del curso calcular muros, ¿no? Sí. Las fachadas laterales, tenemos la fachada este y oeste. Acá lo que podemos destacar son, hay unos volados, ¿no? Unos volados acá que tienen 1,50 m, un 1,50 m, ¿no? De volado, ¿sí? En ambos extremos, ¿sí? Entonces, eso hay que considerarlo y modelarlo, ¿no? Listo. Y tenemos la vista de la terraza, ¿no? En este caso, pues la terraza eh, tiene una especie de tragaluz, ¿no? Un terminado arquitectónico. ¿Sí? Esto no es de estructurales, solamente son elementos secundarios decorativos en todo caso, ¿sí? Una especie de rejilla, ¿no? De madera, ¿ya? Y bueno, por acá se observa la tapa grada, ¿no? Acá se ve la dimensión, es bastante pequeño, ¿no? ¿Quién me puede decir cuál es la función del tapa grada, por favor? ¿Qué función cumple el tapa grada? Alcides Mena. No, no sé, Inge. Tapa las gradas. Debería ser la introducción de agua. Al revés, prevenir, ¿no? Prevenir Por la... eso, para prevenir la introducción de agua cuando Claro, sí. existe tormenta. Claro. Bueno, acá yo tengo la planta arquitectónica de un piso, un entrepiso, ¿no? Acá yo tengo algunos ductos, ¿no? Tengo un ducto de instalaciones y tengo el ducto de grada, ¿no? Entonces, obviamente aquí, esto cuando yo llegue a nivel de terraza no puede quedar descubierto, ¿no? Entonces debo proveer ahí una losa, ¿no? Entonces eso es el tapagrada, ¿sí? Bueno, en este caso parece que lo he cubierto también con los ascensores, ¿no? Obviamente, ¿sí? ¿Ya? Listo. Si hay alguna duda me van interrumpiendo, no tengo ningún problema. Vamos a iniciar con el prediseño. El prediseño considera losas, vigas y columnas, ¿sí? Esencialmente es un sistema porticado. Los muros, bueno, eso ya lo veremos luego, qué consideraciones geométricas y de diseño se deben tener, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Ustedes en base a la arquitectura van a hacer una implantación tentativa de columnas. Muchas veces, y yo diría que el 100% de los planos arquitectónicos, en este caso el arquitecto, ya les da una ubicación de columnas. Por ejemplo, esta es la ubicación de que realizó el arquitecto, ¿no? Fíjense, ahí tenemos varias columnas, ¿no? Columnas de, creo que en este caso están de 20 por 20, obviamente esas secciones no deben ir, deben cambiarse. Eso ya lo determinarán ustedes, ¿no? En base a su diseño y análisis, ¿sí? El arquitecto piensa que esas son las ubicaciones adecuadas, tal que no le interfieren los espacios, ¿no? En la funcionalidad de los ambientes, ¿no? Entonces, esa es la ubicación tentativa según el arquitecto, ¿ya? Ahora ustedes esto lo pueden cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no, aquí yo no quiero una columna, me sirve una columna más acá, por ejemplo, ahí, ¿ya? Lo pueden hacer. Igual acá en la grada, ¿sí? Yo quiero una columna en este sentido, ¿no? Entonces, yo puedo ir ubicando esto, obviamente debo conversarlo con el arquitecto para que llegar a un consenso, ¿no? ¿Cuál es la mejor ubicación de esas columnas? ¿Sí? Porque obviamente esas columnas son pequeñas, ¿no? Pero yo necesito probablemente acá columnas mucho más grandes, ¿no? Entonces, eso hay que conversarlo con él, ¿sí? Bueno, en este caso el arquitecto, yo ubico algunos muros, si estos muros no los vamos a usar, sí, pero podrían ser ubicaciones tentativas también. Por ejemplo, en el ducto de grada, acá en esta zona, ¿sí? Son posibles ubicaciones de muros, ¿sí? Pero bueno, en este caso nos vamos a concentrar en un sistema porticado, ¿no? Viga, columna ahí y losa, ¿no?
¿sí? Entonces son posibles ubicaciones de muros, ¿ya? Para realizar el prediseño de losa, me voy a fijar en dos parámetros. El primero es la geometría. Mientras un panel de losa sea mucho más grande, es decir, tenga luces mucho más grandes, las solicitaciones que va a transmitir obviamente van a ser mucho mayores, ¿sí? Entonces, me voy a fijar en la geometría de la losa, porque imagínense, si comparo por acá otro panel de losa, otro paño de losa, veo que acá tengo luces más pequeñas, ¿no? Entonces, la carga que se va a transmitir también va a ser mucho más pequeña, ¿sí? El primer parámetro que deben fijarse es la geometría, ¿no? En mi caso, veo que entre el eje 6D tengo 6 metros, entre el eje D y E tengo 6,30, ¿no? Y en otros sectores es mucho menor, 5,70, 4,50, 4,50, 5,70, ¿no? Y en el otro sentido, 5,10 y 5,30, ¿sí? Entonces, primer punto, ¿no? Geometría de su proyecto. Entonces, aquí es importante que ustedes ya tengan implantado las columnas, ¿no? ¿Dónde voy a ubicar mis columnas? Y en función a eso, determino el tamaño del paño, del panel de losa, ¿sí? El segundo punto son las cargas. Los planos arquitectónicos sí les mencionan el uso de cada ambiente de su proyecto. Por ejemplo, acá, fíjense que tengo un consultorio. Consultorio es una clínica, ¿no? Consultorio, consultorio. ¿Dónde más tengo un consultorio? Por acá. Consultorio, consultorio, ¿sí? Todos son consultorios, excepto por acá tengo servicios, ¿sí? Por acá tengo, bueno, acá tengo un consultorio. Por acá tengo una sala de espera, ¿sí? Acá tengo una pequeña cafetería, sala de espera igual. Entonces, ustedes saben que cada ambiente y cada uso de mi proyecto tiene una carga viva, ¿sí? E incluso tengo por acá un pasillo, fíjense. No sé si se dieron cuenta de señalar un pasillo, fíjense. Todo esto es un pasillo, ¿no? Entonces, los pasillos, por ejemplo, tienen otro valor de carga viva. Entonces, es importante ustedes antes de empezar el proyecto que justamente distingan esos ambientes, ¿no? Esos usos de su en planta. Cada una de estos ambientes tiene un valor de carga viva. ¿Sí? Por ejemplo, la carga de un consultorio será distinta a la carga de un pasillo, ¿no? Un pasillo está mucho más cargado, ¿ya? Entonces, eso como primer punto. Ahora, ¿cuál es el vano crítico? Hay que ver la geometría, ¿no? Y las cargas. Por ejemplo, yo diría que en la cafetería va a haber mucha más gente que un consultorio, ¿sí? Y si me fijo también en la geometría, tengo 630 y 530, que es el panel más grande, ¿no? Entonces, sí tiene sentido que yo tome ese panel como el crítico, ¿sí? Y a ese panel lo voy a diseñar. Lo puedo hacer con otros, ¿no? Por ejemplo, yo podría diseñar un panel pequeño, ¿sí? Y probablemente el espesor de losa que requiero acá va a ser mucho menor que el espesor que requiero acá en la cafetería, ¿no? Entonces, puedo hacer eso, ¿sí? Y ya en proyectos reales, pues, el espesor de losa es comúnmente uniforme en toda la planta, ¿no? Pero eso no indica que yo pueda bajar el espesor en algunas, puedo usar otro espesor de losa en una zona determinada. Sí, sí puedo, ¿no? Estamos, ¿cómo elegir el panel crítico, por favor? ¿Alguna duda? Me van interrumpiendo, ¿no? Iniciamos con la tabla 8312 de la CI 318-19. ¿Qué me dice esta tabla? Veamos. Espesor mínimo de losas en dos direcciones, con vigas entre los apoyos en todos los lados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo tengo acá 4 columnas, ¿no? Fíjense, por acá tengo una columna, bueno, tendría, ¿no? Una columna y una columna, ¿sí? Que es lo que me dice que esta losa debe estar apoyado en 4 vigas, ¿no? Vigas peraltadas, vigas altas, ¿no? Entonces mis vigas probablemente van a ser algo así, ¿sí?
ahí me sirve este método o estas expresiones del ACI, ¿no? Solamente si tengo 4 vigas perimetrales, ¿sí? En el panel de losa, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué me dice? El espesor mínimo de una losa en 2 direcciones es igual a cualquiera de estas 2 ecuaciones, ¿sí? Pero todo depende del valor de alfa FM, ¿sí? Ustedes deben haber visto esto en hormigón armado, ¿no? Alfa FM o alfa F es simplemente la relación de las rigideces. Módulo elástico de losa, perdón, de viga, multiplicado por la inercia de la viga, dividido por el módulo elástico de la losa y la inercia de la losa, ¿sí? Slab, ¿no? Y beam, ¿ya? Eso debo hacerlo para cada una de las 4 vigas perimetrales. El promedio de estas 4 vigas me va a dar el valor de alfa FM, ¿sí? Para fines de prediseño y edificios comunes, ¿no? Residenciales de oficinas, este valor de alfa FM lo podemos considerar entre 1 y 1,5. Más o menos, ¿no? Esto es para fines de prediseño. Ahora, si quiero el valor final, pues debo determinarlo en base a los datos, ¿no? Que tenga, ¿sí? Entonces, eso es un valor dado, ¿no? O asumido. LN es la longitud libre entre vigas, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un corte, ¿no? Tengo por acá una viga, ¿no? Una viga peraltada. Por acá tengo otra viga peraltada. Y mi losa estaría por acá, ¿no? Bueno, más o menos. Algo así. Entonces, LN es la longitud libre interna entre vigas, ¿sí? Lo mismo pasaría en el otro sentido, no fuera de la pantalla, ¿sí? Eso es LN, ¿ya? FY también ya lo conocemos, 4200 típico. Y alfa FM que ya no lo hemos dado, ¿no? Beta, este factor beta, de acuerdo a la CI me dice que el término beta es la relación entre la luz libre, ¿no? LN, en la dirección larga a la luz libre en la dirección corta, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Si tengo cuatro columnas, 1, 2, 3 y 4, tengo también mis vigas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Debo calcular esa longitud interna libre, ¿no? Por acá tendré LN1 y LN2. ¿Sí? Hay que ver cuál es la mayor, ¿no? Entonces la luz larga libre respecto a la luz corta libre, ¿sí? De ahí saco beta, ¿no? En este caso me está dando de 1,2 más o menos, ¿sí? Dada una sección de viga, ¿no? Aquí yo me estoy asumiendo una sección de viga porque estoy haciendo prediseño, ¿sí? Recuerden que la NERG y el ACI me dice que la base mínima de vigas es de 25 centímetros. Si no puedo colocar la base de 20 o de 15, debo colocar al menos de 25. Podría ser 30 también, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente hay que restar el ancho de la viga, ¿no? ¿Ya? Acá para fines de prediseño vamos a asumir directamente el valor de alfa F, ¿sí? Pero de todas maneras yo les he dejado el procedimiento para calcular esos valores, ¿sí? Esto lo deben haber visto ustedes en losas, ¿no? Entonces no voy a redundar en esos temas, ¿sí? Veamos de todas maneras brevemente esto, ¿no? ¿Qué es lo que les dice la CI? ¿Qué es lo que dice la CI? Podemos tener vigas centrales, ¿no? Fíjense acá tengo una viga central, una viga principal, ¿no? Podría también tener una viga perimetral, ¿sí? Acá tenemos la losa, ¿no? ¿Sí? El espesor de la losa. Y eso es lo que estoy verificando, ¿no? Acá en el medio, en cambio, manejamos losas alivianadas, ¿sí? Tenemos un ancho de nervio, una distancia entre alivianamientos, una altura de nervio y un espesor de loseta en compresión, ¿sí? Si hablamos a nivel residencial, pues lo que vamos a hacer es proponer una sección tentativa de losa alivianada, ¿no? Y esa sección de losa alivianada la vamos a transformar en una losa maciza como lo indica acá el ACI,
¿sí? ¿Ya? Pues veamos, ¿no? El ancho del nervio yo he asumido de 10, ¿sí? La distancia interna entre nervios para ubicar el alineamiento, esto lo he asumido de 40, ¿sí? Igual 40 por acá y 10 por acá, ¿no? La altura del nervio, HN, lo he tomado como 20 centímetros, ¿sí? Más por el bloque, ¿no? El bloque es de 20. Y la loseta en compresión de 5, ¿sí? Entonces la altura total de la losa nervada o alivianada será de 25, ¿no? Una sección típica, ¿no? ¿Ya? Eh, Habrán visto ustedes que en residencias también utilizan losas de 20, ¿no? Utilizan con bloque de 15, entonces también se puede, ¿no? Pero hay que usar vigas peraltadas, eso sí. ¿Ya? Entonces, esa es la geometría tentativa de mi losa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una pequeña porción, es decir, la mitad del alivianamiento, y voy a quedarme con esta sección tipo T, ¿sí? Algo así, fíjense. ¿Sí? Esa sección tipo T. ¿Ya? La geometría sería la siguiente, ¿no? Es el ancho del nervio, esto vale 10, como habíamos quedado. La altura del nervio vale 20, ¿no? Vale 20. El espesor de la loseta vale 5. ¿Cuánto valdría este ancho de esta especie de patín? ¿Qué distancia tendría? Si esto vale 40. 50. Exacto, ¿no? Si esto vale 40, pues la mitad 20 y más del ancho del nervio se valdría 10, ¿no? Entonces todo eso da 50. ¿Sí? Esto yo lo he propuesto. Ustedes podrían proponer otro tipo de sección, ¿no? ¿Ya? Entonces, para poder comparar con el espesor mínimo del ACI, debo transformar esta sección porque la tabla del ACI es de espesor macizo, ¿sí? Entonces, voy a hacer una transformación, en este caso a través de las inercias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? La inercia de un rectángulo es base por h al cubo sobre 12, ¿no? Y debo calcular la inercia de esta sección tipo T. Obviamente, primero debo determinar el eje neutro y calcular la inercia en función a ese eje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo digo entonces, la inercia de este rectángulo debe ser igual a la inercia de esta sección tipo T, ¿sí? Entonces, esa sería mi expresión, ¿no? De ahí despejo HF, ¿sí? HF, que es la altura de la loseta maciza, ¿no? Me quedaría la raíz cúbica de 12 veces la inercia equivalente de la sección tipo T dividido para la base, ¿sí? Entonces, la base es de esto, ¿no? ¿Cuál sería el valor de la base? Les pregunto. ¿Qué valor tendría la base? $50, Inge. Lo mismo, pues. Si estoy calculando una altura equivalente, ¿no? El ancho debe ser idéntico. Entonces, eso también vale 50 centímetros, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá tenemos una especie de equivalencia, ¿no? Pues vamos a ver. Yo les he dejado ahí directamente la inercia de esta sección, tipo T, que es 24.548 más o menos, ¿sí? Reemplazando todos los valores. Me dice que es de 18.06 centímetros, ¿sí? Esa es la base. Bueno, esa es la altura equivalente de la losa maciza. Entonces, esto es igual a 18.06 centímetros. Entonces, esta losa nervada equivale a 18.06 en losa maciza, ¿sí? En breves palabras, ¿no?
Ahora, este espesor de losa equivalente, debo compararlo con el espesor mínimo de la CI. Vamos a ver cómo calculamos eso, ¿no? Bueno, yo les he dejado acá otros valores, por ejemplo, justo lo que acabamos de hacer es para una losa de 25, ¿no? Nervada, equivale a 18.06 en losa maciza, ¿sí? Por ejemplo, para residencias que se usa bastante, tenemos una losa alivianada de 20 con bloque de 15, ¿no? Y eso equivale a una losa de 14.5 centímetros, ¿sí? En losa maciza, ¿no? Y así puedo ir haciendo este ejemplo para todo. Entonces, ustedes háganse una hoja de Excel donde se den la geometría de un nervio, ¿sí? Calculan la inercia, calculan el centroide y calculan el espesor de la losa equivalente en maciza, ¿sí? Porque acuérdense que estos resultados de acá están atados a un ancho de nervio de 10 centímetros, ¿sí? Esto vale 10, ¿no? Pero ¿qué pasa si utilizo un ancho de nervio de 15? ¿Sí? ¿O qué pasa si utilizo un espesor de loseta ya no de 5, sino de 7,5? Entonces, obviamente esto ya va a cambiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, háganse una hoja en Excel o en donde sea, tal que ingresen a la sección de la losa alivianada y les calcule automáticamente el espesor equivalente, ¿sí? En losa maciza. ¿Estamos? ¿Alguna duda, por favor, de esto? Alex Vizcaíno. Alex Vizcaíno. A ver, ¿dónde está Alex Vizcaíno? ¿Sigues, Mena? ¿Dudas hasta acá? No, Inge, ninguno. Ya. Entonces, eso queda de tarea, ¿no? Eso para ustedes. Y hagan esa hoja de cálculo para que ingresen los datos y calculen el espesor de losa maciza, ¿ya? Posterior a ello, pues debemos determinar la inercia de la viga y también la inercia de la losa. La inercia de la viga, bueno, esto está condicionado al ancho equivalente del ACI, ¿no? Esto me imagino que lo vieron ustedes allá. Eh, Usando obviamente el espesor equivalente de la losa maciza, en nuestro caso de 18.06. ¿Sí? Entonces, igual no, determino el centroide y calculo la inercia de esta viga tipo T, ¿no? El proceso es idéntico, ¿sí? Sería la inercia de mi viga, ¿no? De mi viga central, ¿ya? Bueno, ahí les dejo los datos si alguien quiere revisar. Si esto me imagino que ya lo han hecho, ¿no? Entonces, ya conozco la inercia de la viga, ¿no? 310.959 centímetros de la cuarta, ¿sí? La inercia de la viga principal, ¿no? Luego, calculo la inercia de la losa, ¿sí? Si yo hago un corte acá, desde un corte por acá, me quedaría algo así, ¿no? Tengo la viga principal y tengo la losa, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces, esta distancia será 630 para 2, ¿no? Entonces, esto es 630 para 2. Y lo que está al lado será 6 para 2, ¿no? 6 para 2. Entonces, ahí tengo el ancho de mi losa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí calculo la inercia de la losa, ¿sí? Que simplemente base por h al cubo sobre 12, ¿no? Y comparo la inercia de la viga y la inercia de la losa. Y de esa manera obtengo el valor de alfa FM, ¿no? Entonces veamos eso. Les digo, esto ya lo deben haber visto ustedes, no tiene mucho sentido, pero bueno. ¿Sí? Entonces calculo alfa FM, ¿no? La inercia de la viga respecto a la inercia de la losa, ¿sí? Como estoy usando el mismo módulo elástico, pues esto se elimina, ¿no? ¿Sí? Esto se elimina. Veo que tengo una viga por acá, otra viga por acá, sí, por eso está por 2, ¿no? Igual en el otro sentido. Tengo una viga por acá y otra viga por acá. Entonces, también es por 2, ¿no? ¿Sí? Y ya que voy a calcular el promedio alfa FM, esto dividido para 4, ¿no? 1, 2, 3, 4.
Entonces, este factor, esta relación de rigidez entre la viga y la losa, el promedio me está dando de 1.12, ¿no? Sí, y lo que les decía, ¿no? Este valor de alfa FM es usual tomarlo entre 1 y 1.5. ¿Sí? Ahora, si quieren el valor real, el final, deben basarse en las dimensiones de vigas, ¿no? Que todavía no lo conozco. ¿Sí? Estamos en prediseño todavía. ¿Sí? Cuando hagan el diseño de la losa, deben calcular necesariamente el valor final de alfa FM. ¿Sí? No va a variar tanto. ¿Sí? Y ahora sí entramos a la tabla. Habíamos quedado que beta es igual a 1.2. FY es fijo, ¿no? 4200. La longitud libre, ¿sí? Es 605. ¿De dónde sale esa longitud libre? Ya lo habíamos hecho, ¿no? Tengo por acá mi viga. Por acá tengo mi losa, ¿no? Mi losa. Que estoy diseñando o que estoy verificando. Y habíamos colocado una base tentativa de viga, ¿no? Asumida, ¿no? De mínimo de 25 centímetros. Y esto también de 25 centímetros. La distancia entre ejes, acuérdense, de acuerdo al plano, la arquitectura era de 630 centímetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, la luz libre, LN, será 630 menos 25, ¿no? Que me da 605, ¿sí? De ahí sale, ¿no? Es la luz mayor, ¿ya? Entonces, tengo todos los datos, ¿no? Vamos a estimar el peso, más bien el espesor de mínimo, ¿no? De esta losa. Entonces, LN, estoy usando esto, ¿no? LN por 0.8 más FY sobre 1400, dividido para 36 por más 5 beta alfa FM menos 0.2. Me está dando un resultado de 16.02 centímetros. ¿Sí? Me dice que tome el mayor de entre la ecuación y 12.5 centímetros. Entonces, es mayor a 12.5, ¿no? Entonces, sí me quedo con los 16.02. ¿Sí? La altura equivalente de losa maciza, ¿cuánto era? ¿Alguien se acuerda? 13.8. Seguro. A ver, déjenme ver. Era 18.06, ¿no? 18.06. Entonces, comparo, ¿no? Esto me dice que es 18.06, que equivale a una losa nervada de 25, ¿no? Sí, centímetros. ¿Sí? Y lo que me dice que el valor mínimo de espesor de losa debe ser de 16. ¿Cumplo o no cumplo el espesor mínimo de la SI? ¿Qué cumplo? Sí, cumple. Sí cumple, ¿no? Porque el espesor asumido, bueno, el espesor de losa que he asumido es de 18.06 y esto es mayor al mínimo, ¿no? Que es de 16.02, ¿sí? Eso significa que la sección de losa que yo había asumido nervada, ¿no? Que había asumido es la correcta, ¿sí? Tal vez si usaba una losa nervada de 15 centímetros de altura del nervio, no iba a pasar, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Por eso les digo que es importante que ustedes tengan ya programado esto, ¿no? Ingresen a una sección y verifican rápidamente si cumple o no cumple, ¿sí? Y más aún si ustedes cambiaban el espesor del nervio, o el ancho del nervio, por ejemplo, no usaban de 10 sino usaban de 15, ahí hay que verificarlo, ¿no? Entonces, ya deben tener su hoja hecha, ¿no? ¿Dudas, por favor? Hasta acá. ¿Cómo verificar el espesor de una losa de una losa nervada dada, ¿no? Inge, perdón, ¿me puedes repetir de dónde sale el beta, por favor? Acá está, fíjate. Acá está. Dice, el término beta es la relación de la luz libre en la dirección larga y la luz libre en la dirección corta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer eso acá, ¿no? Que teníamos la geometría de la losa. Ahí justo. Habíamos asumido vigas de 25, ¿no? Vigas de 25. Es decir, estas vigas tienen un ancho de 25. Estas vigas también tienen un ancho de 25. Disculpen el gráfico. ¿Sí? Y debo determinar la luz libre, ¿no? Entonces yo a esta luz libre la voy a llamar como LN1. Y es la luz libre por acá. Bueno, acá me falta la viga, ¿no?
Y a la luz libre por acá, LN2. LN1, que es igual. $630 menos 25, ¿no? ¿Cuánto les da eso? 605. 605. Ya. Lo mismo hago en la dirección perpendicular, ¿no? El N2. Esto me dice que es 530, ¿no? 530. Pero menos 25. Me da 505, ¿no? Entonces dividan, por favor. Beta me dice que es la relación entre la luz mayor y la luz menor, ¿no? Entonces 605 para 505. 1.2. Ya, de ahí salía, ¿no? 1.2. Es simplemente una relación geométrica entre las luces libres. Sí. Ojo que aquí estamos asumiendo la dimensión de la viga, ¿no? Como les digo, todavía no conocemos la dimensión de la viga. Estoy asumiendo que la viga tiene un ancho de 25 centímetros, que es tentativo, ¿no? Es el mínimo. Ya luego, cuando estén diseñando propiamente la losa, determinando los aceros que requiero acá en la losa, aceros negativos, aceros positivos, ahí ya debo determinar el valor exacto de beta, ¿no? Y también de alfa FM. ¿Sí? Eso lo habrán visto en hormigón armado, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ya, estamos viendo. Eso en cuanto al diseño o la verificación del espesor mínimo de losa, ¿no? Y recuerden que esto es de espesor de losa mínimo en dos direcciones, ¿sí? Macizo, ¿no? Para losa en una dirección, pues hay otras condiciones, ¿no? Que también lo habrán visto. Determinado el espesor o verificado el espesor de la losa, procedo a calcular la carga muerta de esta losa. ¿Sí? Ya tengo la geometría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta es una vista en planta, ¿no? Tengo acá ancho de nervio 10, ¿sí? Espaciamiento para el aliviamiento 40, 10, 40. Entonces acá ya se cumple 1 metro, ¿no? 1 metro en ese sentido. En el otro lo mismo, ¿no? 10, 40, 10 y 40, ¿sí? Y igual acá tengo 1 metro, ¿no? ¿Sí? El aliviamiento puede ser de cualquier tipo. Puede ser un casetón, puede ser un bloque, puede ser el poliestireno, me parece, la espuma flex, sí, también se utilizan. De cualquier tipo, ¿sí? El bloque es más pesado, obviamente. Entonces vamos a calcular el peso muerto de esta losa, ¿no? Iniciamos con la loseta en compresión. Entonces, mi losa más o menos es algo así, ¿no? Bueno, disculpen el gráfico. Ya, entonces acá tengo igual 10, 40, 10, 40, ¿no? Y bueno, por acá vendrá otro nervio, ¿no? Algo así, ¿ya? Y aquí tendría 1 metro, ¿no? Ya, el espesor de la loseta habíamos quedado que es de 5 centímetros, ¿no? Entonces multipliquen, por favor. El peso de la loseta simplemente es igual a el peso específico del hormigón armado 2.4 toneladas, ¿no? Por metro cúbico. Y eso multiplicado por 0.05 metros, ¿no? Que es el espesor de la loseta en compresión. ¿Cuánto les da eso? 0.12. 0.12. Ya. O 120 kilos por metro cuadrado, ¿no es cierto? Sí, ese es el valor que está acá. Eso es únicamente la loseta en compresión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los nervios? Vamos sumando la longitud de nervios. Entonces, yo voy a poner por acá la longitud de nervios, ¿ya? Acá tengo un nervio completo, ¿no? Fíjense. 1 metro más 1 metro, tengo 2 metros, ¿no? De nervios. En ese sentido. En el otro sentido, hacemos algo similar. Tengo esta distancia. Tengo esta distancia por metro, no por metro cuadrado. Y por acá lo mismo, otra distancia y otra distancia. Entonces, ¿más qué debería sumar acá? Más 4 veces. 4 veces qué? 40. 40, ¿no es cierto? Sí. Bueno, este es 0.4, ¿no? ¿Cuánto les da eso, por favor? 360.
Ya, tengo 3.6 metros de nervio en 1 metro cuadrado de losa, ¿no? La sección del nervio, ¿sí? La sección del nervio, esto era de 20, ¿no? Y esto era de 10. Entonces vamos calculando el peso de los nervios. Entonces, peso de nervios será igual a los 3.6 metros multiplicado por la sección, ¿no? 0.10 por 0.20 y por el peso específico que es 2.4. ¿Cuánto están pesando los nervios? Cero 17. Será 2, ya. 0.17 toneladas, ¿no? Entonces esto me imagino que es 170, ¿no? 170 kilogramos fuerza que está pesando los nervios. 172. ¿Cuánto? 172. 172, ya. 172. Ya. Pero este peso de nervio, ¿en dónde está concentrado? ¿En qué área se ha concentrado este peso de nervio? ¿O está concentrado? En 1 metro cuadrado. En 1 metro cuadrado de losa. Entonces yo puedo decir que esto, el peso de nervio es de 172 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado de losa. ¿Sí? De ahí sale, ¿no? Y bueno, yo aquí voy a considerar casetones, ¿no? Casetones, los casetones, luego que el hormigón ha endurecido, ¿sí? Ha fraguado la losa, pues se retira, ¿no? Entonces eso no tiene un peso, ¿sí? Pero si consideran bloques, pues hay que incorporar el peso de los bloques, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver si coinciden con los resultados. Sí, 172 me dice. Sí, entonces 3.6 metros de nervio. Volumen de nervio, bueno, eso lo hicimos directo nosotros. 172.8 efectivamente peso de nervio, ¿no? Por tanto, mi losa estará pesando en la suma de ambos, ¿no? 120 más 172, 292 kilogramos por cada metro cuadrado. Sí, eso es lo que pesa mi losa, ¿no? Repito, si ustedes cambian las dimensiones o la geometría de sus nervios, ¿sí? Pues estos pesos van a cambiar. Entonces sí es importante que tengan automatizado esto, ¿no? Ya. Hasta acá, por favor, ¿alguna duda? Inquietud. No sé si vieron este hormigón armado, deberían, ¿no? ¿Lo vieron? Alison López. Me parece que sí. Ya, sí, mejor. Estamos reforzando entonces, ¿ya? Listo, ¿no? Entonces tenemos el peso de losa. ¿Para qué me va a servir el peso de losa? Para determinar la carga muerta, ¿no? Entonces vamos viendo ese punto, a ver qué es. Vamos unos 5 minutos más. ¿Ya? Iniciamos entonces con el prediseño de vigas. Entonces, el ANEC de cargas gravitacionales, ahí me dan los valores mínimos de cargas vivas, ¿sí? Por ejemplo, me dice para hospitales, o en este caso para clínicas, me da algunos subtemas, ¿no? Por ejemplo, una sala de quirófanos o laboratorios, la carga mínima viva es de 2.9 kilonewton por metro cuadrado, que esto es aproximadamente 290 kilogramos por metro cuadrado, sí, más o menos, ¿no? Fuerza por metro cuadrado, sí. Sala de pacientes, sala de espera, por ejemplo, 200 kilos por metro cuadrado. Corredores en pisos superiores a la planta baja, 400 kilos, fíjense, muy pesado, ¿no? 400 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, me voy a la arquitectura y veo qué usos tengo, ¿no? Entonces, eso siempre está en los planos arquitectónicos. Recuerden ustedes que no pueden trabajar sin planos arquitectónicos. ¿Sí? Lastimosamente por la informalidad, les piden a ustedes que les hagan los planos de alguna casa, pero ¿y si no hay planos arquitectónicos, cómo es? Entonces, hay que partir de planos arquitectónicos. Y si ya lo vemos al menos acá en Quito, primero se aprueban los planos arquitectónicos, aprobados los planos arquitectónicos, ahí recién entran ustedes, ¿sí? ¿Ya? No pueden trabajar sin planos aprobados, ¿ya? Fíjense, ¿no? Lo que habíamos estado hablando, consultorio, 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 es el uso predominante, ¿no? ¿Sí?
por esa razón es práctica, o tal vez mala práctica, pero sí se hace, que ya que tengo aproximadamente un solo uso a nivel de planta, pues, ¿qué valor debería tomar acá como carga viva? ¿Cuál es la carga viva típica en este entrepiso? Lo que vimos. ¿Cuál era el valor? Inge creo que era 1.9, ¿no? 290, ¿no? Que me decía para laboratorios. Sí, entonces 290 kilogramos fuerza por metro cuadrado. No está cierto, ¿no? Porque fíjense que por acá tenemos cafeterías, ¿no? Tengo una cafetería por acá tengo una sala de espera, ¿sí? Por acá también tengo una sala de espera. ¿Sí? Entonces, si quiero ser muy, muy prolijo y muy exacto en mi modelo, pues lo que se debería hacer es justamente en cada área de uso ir colocando el verdadero valor de la carga viva. Por ejemplo, entonces acá sería 290. Para sala de espera me parece que era, si no me equivoco, 200. ¿Sí? Cafetería acá, me parece que para cafetería son 400, si no me equivoco. Está de ver en la NEC. Igual es sala de espera 200, ¿sí? 200, 290. Eso sería lo correcto, ¿no? Pero a veces por el tiempo, y la verdad es que estos trabajos no son bien pagados, pues uno asume el valor más crítico, ¿no? ¿Sí? Y no se diga acá en el pasillo, ¿no? Me decía la NEC que para pasillos, ¿sí? Acá debo colocar, si no me equivoco, 400 kilos, ¿no? ¿Sí? Entonces, así se debería hacer, ¿sí? Y así espero que ustedes lo hagan. Ya, luego ya con la práctica, pues, tomarán sus propios criterios, ¿sí? ¿Estamos claros sobre esto, cómo asignar las cargas vivas mínimas? ¿Está claro? Anthony Camacho. Sí, sí está claro. Ya. Con la ayuda de los programas es sencillo, ¿no? Porque en realidad ahí simplemente hay que asignar el valor correspondiente. Si no, no hay mayor problema. Ya. Listo. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Sí? Entonces, en función al uso de su proyecto, pues van viendo las cargas mínimas, ¿no? Recuerden que estos valores son, como su nombre le indica, mínimos, ¿no? Ahora, si ustedes en base a su criterio y en base a las condiciones reales de su proyecto consideran que la carga de 290 no es la adecuada, pues pueden usar una carga de 300, por ejemplo. Podríamos usar una carga de 350. Ya depende de su criterio y las condiciones reales a que se va a someter su proyecto, ¿sí? Estos son valores mínimos, ¿ya? Ojo con eso. Bueno, en este caso, ya que en mi caso predomina los consultorios, pues yo voy a tomar 290 como carga uniforme de entrepiso, ¿sí? Eso con respecto a la carga viva. La carga muerta, pues tenemos varias sobrecargas. Ya habíamos calculado el peso de la losa, ¿no? El peso de la losa, la loseta más el peso de nervios, ¿no? Instalaciones, sí, esto también, no hay una regla exacta que me diga cuál es la carga de instalaciones. ¿Qué incluye instalaciones? Ahora tenemos varias cosas ya en los edificios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tubería de agua potable, ¿sí? También tenemos tubería de sanitaria, ¿no? De desagüe. Por el tema de los incendios es obligatorio también esto. Y es tubería de hierro negro, ¿no? Bastante pesado, entonces teníamos tubería de bombero, de contraincendios, ¿no? Sistema contra incendios. ¿Qué más tenemos? Cables, ¿no? El tema eléctrico, el cableado, cables, portacables, luminarias, ¿no? Más cosas. ¿Qué más tenemos? El cielo falso o el cielo raso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Qué más han visto ustedes en tema de instalaciones? ¿Algo más que hayan visto?
ductos de ventilación, ¿no? Ductos de ventilación. Creo que por ahí son los principales, ¿no? Entonces, todo esto, creo que estos 20 kilos se están quedando cortos, ¿no? 20 kilos por metro cuadrado se están quedando cortos. Tal vez unos 25, 30 kilos es un buen valor, ¿no? Podrían ustedes tomar en función al uso, ¿no? Obviamente esto no lo voy a tener en una casa residencial, ¿no? Esto sería más para un edificio. ¿Sí? Entonces hay que analizar qué valor tomo, ¿no? Podría ser entre 20 y 30, ¿no? Sí. Eso en cuanto a instalaciones. En cuanto a mampostería, pues depende del proyecto. ¿Sí? Veamos nuevamente la planta arquitectónica. En esta planta arquitectónica tengo varias mamposterías, ¿no? Fíjense, por acá tengo una mampostería. Por acá tengo una pared, parece de 20. Por acá tengo igual otra pared. Tengo una división. ¿Sí? Este es bloque de 10, de 15, ¿no? Bloque mucho más grueso y así, ¿no? Entonces, fíjense, sí tengo gran cantidad de mampostería, ¿sí? Normalmente es bloque, ¿no? Ahora ya se está usando el gypsum como paredes divisorias, ¿sí? Obviamente el gypsum es mucho más liviano que la mampostería, el bloque, ¿no? Entonces hay que estimar justamente esos pesos, ¿no? En este caso es bloque, sí, porque esto ya está construido. ¿Cómo hacemos? Calculamos el volumen total de mampostería, ¿sí? Lo multiplico por el peso específico de la mampostería o del bloque. Y voy a tener un peso, ¿no? Un peso de mampostería, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dividir todo el peso de la mampostería y lo vamos a distribuir en todo el área de planta, ¿no? ¿Sí? El área en planta. Entonces esto lo voy a dividir para el área en planta, ¿sí? Y ahí me va a dar una carga bueno, puede ser en kilogramo fuerza por metro cuadrado, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Distribuir todo el peso de la mampostería en todo el área de la losa, suponiendo que es uniformemente distribuido. La otra forma, y la que es mucho más larga, obviamente, es calcular la carga por unidad de longitud de esta mampostería y eso aplicarlo justamente acá, ¿no? En ese eje, ¿sí? Es decir, si yo lo veo, hagamos una especie de isometría, y yo sé que mi pared, digamos que va a ir algo así. Bueno, más o menos algo así, ¿no? ¿Sí? Disculpen el gráfico, esa es mi pared. Entonces, yo debo calcular una carga por unidad de longitud tal que se aplique de esa manera, ¿no? ¿Sí? La carga lineal en todo caso, ¿sí? Mucho más largo, sí, por eso es que no se usa comúnmente, ¿ya? Pero se podría, ¿no? ¿Alguna duda, por favor, con este tema de la mampostería? ¿Dudas? Ya, ¿cuáles son valores usuales de mampostería? Depende de la densidad de los mampuestos, ¿no? Normalmente estamos hablando, yo diría, entre 150, tal vez, hasta 240 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Valores usuales, ¿no? Eso es lo que pesa más o menos la mampostería, ¿sí? Entre 150 a 240 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Como les digo, todo depende de la densidad, ¿no? De paredes que existe en el proyecto, ¿sí? En mi caso, pues, he tomado un valor de, veamos, un valor de 180, ¿sí? Yo hice una estimación rápida del volumen, multipliqué por el peso específico y le dividí para el área. Me daba más o menos 180 kilos por metro cuadrado, ¿sí? En cuanto a terminados, pues tenemos masillados. En un masillado superior, puede ser de 1.5 centímetros, 2 centímetros. En este caso yo he tomado como 2 centímetros. Lo multiplico por el peso específico del mortero, ¿no? Me está dando 40 kilos por metro cuadrado. Voy a usar un terminado de baldosa, puede ser un porcelanato, ¿no? Lo que sea. Eso de acuerdo a la ANEC, dice que pesa 20 kilos por metro cuadrado de porcelanato, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Para calcular el peso muerto total, sumo todo, ¿no? Entonces, instalaciones, mampostería, masillados, baldosa, me está dando de 260 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué me falta sumar acá para obtener la carga muerta total? Peso muerto de El la peso de la losa. Peso de la losa. Peso de la losa, no recuerdo cuál era el valor, ya debe estar por acá. Bueno, creo que era algo así, casi 400 kilos, no recuerdo, o 300, ya. Pero me está dando un valor. 292, sí. Eso, entonces, más 260 me da 553 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que pesa esta sección de losa y en base a estas suposiciones y valores típicos de sobrecargas, ¿no? ¿Sí? Repito, si ustedes cambian la dimensión de los nervios, cambian el espesor o la geometría de su losa, este peso debe variar, ¿no? O va a variar. ¿Ya? Si lo comparamos un poco con una losa colaborante, una losa en acero estructural, o que se utiliza en edificios de acero estructural, es mucho mayor, ¿no? En los edificios, cuando usamos sistema de losa colaborante, pues esos edificios están pesando entre 350, tal vez hasta 400, ¿no? Un poco más. Entonces, tal vez por ahí también viene un beneficio en usar estructura metálica, ¿no? Es mucho menos pesado, ¿sí? Y ustedes saben que el peso, todo lo que es carga muerta, se va a convertir en carga sísmica reactiva. Y eso a su vez en carga lateral. Entonces, mientras un edificio es más pesado, más carga lateral voy a tener, ¿sí? Entonces hay que cuidarse del peso, ¿no? ¿Ya? Hagamos un break de unos 5 minutos, regresamos las 12:15 y continuamos con las vigas, ¿no? Sí, por favor, 12:15. Listo, entonces tenemos el valor de la carga muerta, el valor de la carga viva, con algunas suposiciones. Recuerden que estamos en prediseño. Listo. El siguiente paso es, una vez determinada la carga por unidad diaria, determinar las solicitaciones que le llegan a las vigas. Sí, en este caso, pues, imagínense un panel de losa, ¿no? El lado largo, que lo vamos a denominar como L, el lado corto como S. ¿Sí? En losas en dos direcciones, ustedes saben que las cargas se transmiten a las 4 vigas o a los 4 lados, ¿sí? En base a este esquema que ustedes ven ahí, ¿ya? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, esta viga C y D, esta viga acá, la carga que va a soportar esta viga sería algo así, ¿no? Una carga trapezoidal, como lo ven ahí, algo así, ¿no? Una carga trapezoidal, ¿sí? ¿Se puede analizar este tipo de cargas? Sí, ¿no? Sí se puede, ¿sí? Tal vez nos tome un poco más de tiempo, principalmente si lo hacemos a mano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la otra dirección? En la otra dirección, ¿qué forma de carga tengo ahí? ¿Qué forma es? triangular. Una carga triangular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para simplificar el trabajo, ¿sí? Hacerlo más fácil, pues vamos a transformar esta carga trapezoidal en una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Es decir, algo así, fíjense. ¿Sí? Y lo mismo con la carga triangular, ¿sí? Voy a transformar en una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Es una suposición, ¿no? Para, de alguna forma, que sea más fácil el análisis estructural, ¿sí? Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo hago esto? Fíjense, tengo la carga triangular y lo voy a llevar a una carga equivalente rectangular o por unidad de longitud, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de esta expresión, fíjense. ¿Qué me dice esta expresión? La carga lineal será igual a la carga por unidad de área multiplicado por S. S, recuerden que es la dimensión corta o la distancia corta dividido para 3, ¿sí? De igual manera, la carga trapezoidal, lo que vamos a hacer es usar una expresión, ¿sí? Esa expresión es la que ustedes ven ahí. Algo parecido, ¿no?
carga por unidad de área por las por el lado corto S, dividido para 3 por 3 menos M al cuadrado sobre 2. ¿Qué es M? M es la relación entre el lado corto y el lado largo, ¿sí? Es decir, entre S y L. ¿Sí? Acá no. Esto antiguamente se usaba porque no había la facilidad de las computadoras, ¿no? Y de alguna forma se debía llegar a las solicitaciones, a las resistencias requeridas. Pero bueno, ahora con la ventaja de las computadoras, pues es sencillo, ¿no? Determinar cuál es la solicitación en una viga, en una columna, ¿sí? Pero para fines de prediseño todavía me sirve, ¿no? Sí, sí me sirve esto, ¿sí? A esto se conocía o se conoce como el mosaico de cargas, ¿sí? No sé si lo vieron en hormigón armado, espero que sí. ¿Ya? Entonces, para determinar esta carga por unidad de área, esto ya es carga mayorada, ¿no? Justamente debo mayorar esas cargas vivas y muertas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la combinación básica, ¿no? Que ustedes ya manejan es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? A ver. ¿Dónde está esto? Ahí tenemos los valores, ¿no? Entonces vamos haciendo. Por favor, ustedes me ayudan. 1.2 de la carga muerta que es de 552. 552.8 más 1.6 por 290. ¿Cuánto les da eso, por favor? 1127.36. 1127. Dejémoslo en 1127 ya. Punto 3 parece que me dijiste. Esto está en unidades de kilogramo fuerza por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pero esto es únicamente por la influencia de cargas gravitacionales, ¿no? Carga viva y carga muerta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esta carga muerta, que es 1.2 de la muerta, le vamos a incorporar justamente el peso de vigas, ¿sí? Porque las vigas también pesan, ¿no? Es decir, las vigas que tengo acá, ¿no? Las vigas peraltadas, ¿no? ¿Sí? Ese peso aproximado de vigas es más o menos, ¿no? Esto no es una regla, pero es más o menos un 20% de la carga muerta total, ¿sí? Por planta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Vamos a decir que la carga muerta va a ser igual, o más bien voy a sumar un 20% de esa carga muerta para considerar el peso propio de vigas, ¿sí? Vigas peraltadas, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 1.2D, ¿no? Todo eso multiplicado por 1.2, que es el factor de mayoración, y 1.6 la carga viva, ¿sí? Y adicional a ello, ya que aquí no está considerada la carga de sismo, ¿sí? Conservadoramente vamos a amplificar a todo por 1.25. Sí, es decir, un 25% de amplificación producto de la acción sísmica que todavía tampoco la conozco, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo prediseño, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a hacerlo por calidad. Esto sería 1.2 de 1.2. ¿Cuánto valía la carga muerta? 552, ¿no? 0.8 más 1.6. 290, ¿no? ¿Sí? Y todo eso para considerar la acción sísmica por 1.25. Hagan, por favor, ¿cuánto les da eso? $1,500. 1575,04. ¿Sí? De ahí sale, ¿no? Es una forma, repito, indirecta de considerar primero la carga muerta de las vigas, peso propio de vigas, ¿no? Vigas peraltadas. Y por otro lado,
la influencia indirecta nuevamente de la acción sísmica. Si estoy amplificando 25% la carga. ¿Sí? Luego, ya en el modelo o en el programa, pues yo introduciré las fuerzas laterales y ya me dará las solicitaciones reales, ¿no? Sí, con el sismo. ¿Alguna duda de esto, por favor, antes de continuar? Sí, estamos bien, ¿no? Ahora sí, entonces, ya tengo la carga mayorada, considerando indirectamente el sismo y el peso de vigas en mi losa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente estimar esas cargas por unidad de longitud, ¿sí? Yo voy a hacer el ejemplo en estos dos vanos consecutivos, ¿no? Entre C y D y D y E, ¿ya? Me dice entonces, entre C y D tengo 6 metros, ¿no? Entre D y E tengo 6,30, ¿sí? En el otro sentido, algo similar, fíjense, tengo 5,10, ¿sí? Entre 1 y 2, y entre 2 y 3 tengo 5,30, ¿ya? Vamos calculando los parámetros. Entonces, la relación entre el lado corto y el lado largo, ¿sí? En este caso sería, por favor, ustedes hagan 5,1 dividido para 6, ¿cuánto les da? 0,85. Ya, eso está acá, ¿no? Yo lo he llamado M1, ¿sí? Lo mismo para el otro vano, 5,3 para 6, debería darles 0,88, ¿no? Sí, ¿no? Lo mismo para los otros, el vano adyacente, ¿no? Sí, 5,1 para 6,30, hagan por favor, ¿cuánto les da? 0,81. ¿Ya? Y así, ¿no? Entonces, esto lo hago para cada vano, ¿no? Listo, la relación entre longitudes, ¿no? Longitud corta y longitud larga. Posterior a ello, pues me fijo, ¿no? De acuerdo al mosaico de cargas. Recuerden que este mosaico de cargas, retroceder un poco. Este mosaico de cargas se deben trazar líneas, ¿no? A 45 grados. 45 grados, esto también 45 grados. Sí, igual por acá, 45 grados. Y se van formando esta especie de triángulos y trapecios, ¿sí? Entonces, para las vigas que estoy analizando, por ejemplo, estos dos vanos, ¿no? Acá, veo que tengo en el lado izquierdo un trapecio, ¿no? En el lado derecho también tengo un trapecio. Y así, ¿no? Voy desarmando para cada uno de los tramos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la carga uniformemente distribuida? Veamos. Esto es la de un trapecio, ¿no? La carga mayorada, ¿sí? Por la relación, por S1, perdón, el lado corto, dividido para 3, eso por 3 menos M1, ¿sí? M1 ya lo tengo acá, 0,85, dividido para 2. Y lo mismo hago para el siguiente, digamos, en el otro lado, ¿no? Sí, para esto de acá. ¿Sí? Algo similar, la carga mayorada, Q, por S23, lado corto, para 3 por 3 menos 0,88 al cuadrado y eso para 2. ¿Sí? Si hago esa operación, me está dando 6,14 toneladas por metro, ¿sí? Es decir, si yo lo veo esto en elevación, sería más o menos algo así, ¿no? Sí. Y acá en este tramo, pues, esta carga vale 6,14. ¿Sí? Veamos qué pasa en el vano adyacente, ¿no? Algo similar. Fíjense. Haciendo lo mismo, ¿no? Me dice que esto vale 6,33. Es un poco más grande, ¿no? ¿Por qué es un poco más grande? Por la luz. La luz es más, tiene 30 centímetros más, ¿no? Entonces esto es 6,33 toneladas por metro. ¿Sí? Y esto es mucho más sencillo de analizar. Yo puedo usar cualquier método que conozca de vigas continuas y pues determinar los momentos positivos y los momentos
negativos, ¿no? Entonces, esto me quedaría algo así, ¿no? ¿Sí? Mi diagrama de momento podría ser algo así. ¿Sí? Ya, a eso hemos llegado, ¿no? ¿Qué método usarían para calcular esos momentos? Ya tienen la carga, no tienen la luz. ¿Qué método usarían para determinar los momentos? Con los coeficientes de Lassie. Yo diría que es uno de los más sencillos, ¿no? Sí, sí podría ser eso. Entonces, justamente eso es lo que yo les he propuesto acá. No sé si lo vieron esto en hormigón armado. Creo que sí, ¿no? Pero bueno, de todas maneras les voy a hacer un breve resumen de esto. Por ejemplo, para entrepisos es sencillo, ¿no? Mi diagrama de momento sería algo así. Hagámoslo bien. Voy a dibujar la cara de la columna, ¿no? La cara de la columna por acá. Cara de la columna. Eso es para entrepiso, ¿no? Mi diagrama de momento será algo así, fíjense. Más o menos, ¿no? Algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice este método? Este coeficiente es menos, ¿no? Por ser un momento negativo, menos, es decir, W U ln cuadrado sobre 14. Pero sobre 16 acá, ¿no? En esta cara será, bueno, voy por las de acá, ¿no? W U ln cuadrado sobre 11, momento negativo, ¿no? Igual por acá, fíjense, W n cuadrado sobre 11, ¿sí? Para momento positivo, ¿sí? Lo mismo, W ln cuadrado sobre 16, ¿sí? Igual por acá, ¿no? W ln cuadrado sobre 14, ¿sí? Y así puedo ir haciendo para todos los vanos, ¿no? Únicamente acá en la primera cara, acá me dice que puede ser un noveno o puede ser un décimo, ¿sí? Eso ya nos vamos a la tabla, ¿no? ¿Qué me dice? Si solamente son dos vanos, ¿sí? Tengo modificación de dos vanos, es W o es un noveno, ¿no? Un noveno. Si son más de dos vanos, ¿sí? Será un décimo. En nuestro caso, ¿qué será? ¿Un noveno o un décimo? ¿Qué será? ¿Cuántos vanos tengo en mi vida? Sería un décimo. Tengo varios vanos, ¿no? Creo que son 5 o 6. ¿Sí? Entonces, claro, aquí tengo más de 2, ¿no? Entonces acá un décimo, W ln cuadrado sobre 10. ¿Sí? ¿Cuál tomaría para diseñar? El máximo, ¿no? Probablemente este sea el máximo para momento negativo, ¿no? ¿Sí? Y así puedo ir haciendo para más vanos. ¿Sí? El método también me da los coeficientes para cortante. ¿Sí? Acá están los coeficientes de cortante, ¿no? ¿Ya? Obviamente hay limitaciones con respecto a este método, que ustedes lo pueden revisar en el ACI 31819. ¿Sí? Ahí lo pueden revisar. ¿A qué hora es? Ya, vamos unos 5 minutos más. Entonces, vamos haciendo este método acá en nuestra viga central, eje 2. Vamos bien, entonces, habíamos quedado que la carga por unidad de longitud es 6.14 entre C y D y 6.33 entre D y E. Y les dejé a la imagen para tenerla de referencia. ¿Sí? Me faltó acá una cosa. Voy a dirigirme directamente a la CI para que ustedes lo vean. Esta parte está en el capítulo 6 de análisis estructural. Si nos vamos por acá. Está aquí, fíjense. Está en la sección 6.5, ¿no? Me dice, método simplificado de análisis para vigas continuas no preesforzadas. Disculpe. Estamos ¿No se viendo ve? las diapositivas. Ah, perdón. Ya, denme un momentito. A ver. Ahí sí se ven, ¿no es cierto?
Ya. Sección 6.5, ¿no? Capítulo 6 de la 619. Les decía, método simplificado de análisis para losas de segunda dirección y vigas continuas no preesforzadas, es decir, sin cables, ¿no? ¿Sí? Dice que esto se usa para el cálculo del momento requerido de MU y el cortante requerido debido a cargas gravitacionales. Acuerdo a esta sección para vigas continuas y losas de segunda dirección, ¿sí? Tal que satisfaga la condición desde A hasta E, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que el elemento sea prismático, es decir, una sección rectangular, una sección cuadrada, no sé si se puede usar. Las cargas sean uniformemente distribuidas, justamente ya tenemos esos valores, ¿no? De cargas uniformemente distribuidas. Entonces, sí puedo aplicar esto, ¿no? Ya tengo estas cargas por unidad de longitud, ¿sí? Que la carga viva sea menor o igual a 3 veces la carga muerta. ¿Sí? Entonces, esto sí lo cumplo, ¿no? Porque la carga viva en nuestro caso era de 290 y la carga muerta me parece que era algo así como 560, ¿no? Entonces, obviamente sí estoy cumpliendo esta condición. Que existan al menos 2 vanos, obviamente estoy hablando de vigas continuas, entonces al menos 2 vanos, ¿no? Y yo diría que la última es la más importante. La mayor dimensión de 2 vanos adyacentes no debe exceder en un 20% a la dimensión corta, ¿sí? Podemos comparar esto, ¿no? En nuestro caso, veamos. Fíjense que acá tengo 6 metros de 630, ¿no? 6 metros de 630. ¿Cuánto sería, por favor, 1.2 por 6, por favor? 7.20. 7.20 metros, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, el vano adyacente tiene una longitud de 630. ¿Cumplo o no cumplo este requerimiento? ¿Se cumple? Obviamente que sí, pues 630 es menor a 7.2, ¿no? Parte de ahí, por favor. Veamos nuevamente qué dice la CI, ¿no? Dice, eh, el, el lado mayor de los dos tramos adyacentes no debe ceder al lado corto en un 20%, ¿sí? Entonces, yo debo chequear esto, ¿no? Veamos entonces en nuestra geometría cómo está esto. Voy a ampliar un poco. Fíjense, el lado largo es 630, ¿no? Y el lado corto, bueno, el lado menor es, la longitud menor es 6 metros, ¿no? Entonces, 1.2 de 6, me decían que era de 720, me parece. ¿Ya? 630 es menor a 7.2 metros, pues sí, ¿no? Entonces, al menos en este tramo, sí puedo ocupar el método de la CI, ¿sí? En todo caso, no debe exceder un 20%, ¿no? Sí, eso es lo que me dice. ¿Ya? Entonces, aplicamos eso, ¿no? Vamos bien, entonces. Ah, no. Perdón, quería revisar esto de los momentos negativos. Justamente apareció ante acá. Ya, esas son las condiciones, ¿no? Justamente esta tabla que les mostraba en la diapositiva está acá, ¿no? Me dice, acá hay una nota, ¿no? Está por abajo. Me dice, para calcular los momentos negativos, LN, si esta longitud libre, ¿no? Debe ser el promedio de las dos luces adyacentes o de las luces adyacentes, ¿sí? Entonces, únicamente para momentos negativos, ¿sí? Entonces, debo calcular la luz promedio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos haciendo, entonces. Por favor, me ayuden calculando 6 más 630 para 2 sería 615, ¿no? Sí, sí estamos, ¿no? Es la luz promedio de los dos vanos. Pero esto es longitud libre, ¿no? Esto es LN, ¿sí? ¿Por qué será que yo no he calculado la luz libre, sino he tomado la luz entre ejes?
¿Quién me dice? Lo que el método me dice, no, es que acá tengo mi columna, acá tengo mi columna. Y la luz libre es esto, ¿no? Ln. ¿Por qué no he calculado la luz libre interna, ¿no? Entre columnas? ¿Por qué he tomado entre ejes? Porque no tenemos las dimensiones de las columnas. Exacto, es una limitación, ¿no? Si yo tengo la dimensión de la columna, pues sí podría hacerlo, ¿no? Directamente, sí, por esa razón. Entonces eso tengan cuidado, ¿no? La otra opción es darse al menos una dimensión mínima de columna, ¿no? Ya habíamos visto que la dimensión mínima de columna es de 30 centímetros. Entonces, podría ser esa otra opción, ¿no? Sí, pero en todo caso yo he tomado la luz de entre ejes, ¿no? Por esa limitación, sí, eso que quede claro. ¿Ya? Ahora sí, entonces vamos haciendo. Fíjense que acá tengo un vano intermedio, ¿no? Entonces simplemente voy a ocupar esto. ¿Sí? No es un vano extremo, ¿no? Sino es un vano intermedio. Entonces, el momento negativo en la cara de la columna, ¿sí? Me dice que simplemente W ln cuadrado sobre 11. ¿Sí? Vayan haciendo ustedes esto, por favor. W, que es 6.14. Ln cuadrado, que es la luz promedio, ¿no? Negativa. 6.14, perdón, 6.15 al cuadrado sobre 11. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso, por favor? 21.11. 21.11, sí. Entonces, esto está en tonelada metro, ¿no? Yo voy a hacer un gráfico por acá. Tengo mi columna. A ver. Tendría, ¿no? Mi columna no la conozco, pero tendría por acá. Bueno, más o menos, ¿no? Y por acá tendría el eje de mi vieja. Entonces, acá me dice que es... Bueno, más o menos así, ¿no? Esto me dice que es 21.11. Vamos con el momento positivo, por favor. W ln sobre 16 al cuadrado, ¿no? Ln cuadrado sobre 16. Ojo que para momento positivo debo usar la luz normal, no sin promedio, ¿sí? Sería 6.14. La luz que es 6 metros, ¿no? 6 al cuadrado sobre 16. ¿Cuánto de eso? 13.82. 11.82, ya. 13.82. Ah, 13.82. Ya. Bastante fácil, no nada complicado este método. 3.82, ya. Para el momento negativo igual. Este momento negativo es el mismo, ¿no? Fíjense, acá tengo el coeficiente. ¿Sí? Entonces acá también sería 21.11, ¿no? ¿Sí? Vamos con el otro vano, ¿no? El momento negativo sería 6.33 por la luz promedio 6.15 al cuadrado dividido para 11, ¿no? ¿Cuánto les da eso, por favor? $21.77. 21.77 tonelada metro, ¿no? Es el mismo, ¿no? En cada extremo, ¿sí? Entonces aquí es 21.77. Por acá 21.77. Y por acá, calculen por favor, 6.33 por 630 al cuadrado dividido para 16. 15.70. ¿Cuánto? 1570. 15.70. Ya, 15.7, ¿no? Entonces, fíjense, así de simple ya he obtenido de dos vanos, ¿no? Ustedes lo podrían hacer para todos los vanos acá, ¿no? Un procedimiento idéntico, ¿sí? Entonces, para fines de prediseño, pues el momento máximo veo que está acá, ¿no? Normalmente, y eso obviamente toda la viga tendrá una misma sección, ¿no?
Se puede variar, sí, pero normalmente se usa la misma, ¿no? Entonces, voy a proyectar una viga tal que satisfaga este momento requerido, ¿sí? Pero eso ya lo podemos ver mañana. ¿Alguna duda, por favor? ¿Cómo aplicamos el método del coeficiente de la CI? ¿Dudas? Esto ya está en el ABAC, no lo pueden revisar ahí. ¿Dudas, por favor? Ya, no se olviden para mañana los grupos, ¿no? Máximo 5 y mínimo 4. Bueno, si no hay dudas, pues quedamos hasta ahí. Nos vemos la... Inge, disculpe, Mañana. ¿usted que le haga acuerdo de la fecha del examen que tengo que darle? Ah, ya. A ver. ¿Te parece mañana? Bueno, Inge, gracias. ¿De qué hora? Ya. Apenas iniciemos la clase más de acuerdo, porque si no, para que tengas tiempo. Ya, listo, gracias. Bueno. Listo, ¿no? Nos vemos mañana. Cuídense. Dale, Inge, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.